por medio de la exaltación de su verdad, exaltar su nombre por medio de su palabra y lo vamos a hacer por medio de un conversatorio, creo yo, para no decirle como un question and answer, sino como una conversación entre nosotros y Estefan principalmente, guiada por una serie de preguntas que hemos recopilado en la última semana de diferentes miembros de esta iglesia. Me gustaría introducir ahora a Estefan, para los que no lo conocieron la semana pasada. Estefan es amigo mío de gran parte de mi vida cristiana. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Creo que podría decir que es una de las personas que desde muy temprana edad en mi vida cristiana me apuntó a acercarme seriamente a las escrituras de una manera cuidadosa y comprometida, no a la ligera, sino verdaderamente por medio de las herramientas que Dios dio para llegar a una interpretación sana de la palabra de Dios. Y eso fue conmigo. Su vida ha estado llena de eso también con muchas personas más. Estefan no solo ha sido pastor, fundador, plantador, misionero, anciano aquí en Costa Rica, junto con su esposa Alejandra, que está por ahí, allá al fondo. Estefan, Dios lo llamó a plantar una iglesia en San José hace probablemente unos 15 años, donde trabajó como anciano. Él estudió también, uno de sus estudios formales fue también en un seminario aquí en Costa Rica, donde conoció a su esposa Alejandra, y después el Señor fue moviendo sus corazones para llevarlo al área en el que para mí él es un experto, aunque él no me permite que yo le diga así, ¿verdad? Que es la dedicación a la traducción, la traducción de las Sagradas Escrituras en el idioma común de las naciones, y el entrenamiento de personas que han sentido el mismo llamado en su corazón, la traducción de las escrituras para los lenguajes comunes. De ahora quiero aclarar que cuando digo lenguajes comunes me refiero al idioma que hablan las personas, no en San José, solo en San José, sino considerando lo que es el español costarricense, sino en San José, en Nosara, en Los Ángeles, en Ostional, ¿verdad? Para que las personas puedan verdaderamente disfrutar en su lengua materna, si lo podemos decir así, en lo que Dios ha revelado a los hombres. Uno de esos ejemplos es la dedicación de Estefan a través de los años para trabajar en la primera traducción del Antiguo Testamento al lenguaje cabeca. Para los que se acuerdan un poquito de estudios sociales, los cabecas son una de las muchas grupos indígenas, tribus indígenas de nuestro país, y Estefan ha liderado los esfuerzos junto con otros en la primera traducción del Antiguo Testamento a la tribu cabeca. Ese es uno de los muchos ejemplos que él podrá dar más a lo largo de nuestra enseñanza. Estefan también trabaja para una de las organizaciones, si no la organización más importante de traducción a nivel mundial, que es la organización Wycliffe. Durante la reunión, más tarde, después de la reunión, yo les voy a compartir el link donde viene la información sobre esa institución y la relación de Estefan con esa institución. Y bueno, a lo largo de este conversatorio ustedes se van a dar cuenta de que esa es su pasión, ¿verdad? Que de nuevo quiero resaltar el propósito de este conversatorio. No es simplemente un trabajo para Estefan, ¿verdad? No es simplemente lo que mejor hace Estefan dentro de todas las cosas que hace, sino que es un resultado de una convicción absoluta de su corazón
de la importancia, la bendición y la exclusividad que Dios ha dado a su palabra escrita. La importancia y la bendición de que las personas puedan tener eso a su alcance, en sus manos, todos los días de su vida. Bien, explicábamos en la mañana que la manera en que acomodamos las preguntas no tiene tal vez un orden 100% específico, más que sí queremos como causar esa sugestión en sus corazones para ir abriendo diferentes temas, y que si ustedes gustan vayan escribiendo alguna pregunta que tal vez vaya quedando sin responder para que al final de la reunión puedan hacerlo. Entonces, Estefan, de nuevo, qué bendición tenerte aquí, bienvenido. Muchas gracias. Ya van a escuchar la voz de Estefan, ¿verdad? Mucho más interesante que la mía, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta que tenemos en nuestro guión, Estefan, es una pregunta que creo que todos en algún momento de nuestro caminar nos hemos enfrentado a ella, y si no, conocemos a alguien que nos la ha hecho. Si la Biblia la escribieron personas, ¿por qué creemos que viene de Dios? Paralelo a esta pregunta está esa otra, ¿verdad? ¿Cómo tener certeza que la Biblia es la voluntad revelada de Dios mismo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a compartir y a estar con todos ustedes. Es un privilegio, de verdad. Ok, respondiendo a estas preguntas, lo primero que diría es porque la Biblia misma lo dice, lo cual puede sonar como un argumento circular. La Biblia dice que es revelada, entonces no es revelada. No, pareciera un argumento circular, pero ya una vez que uno entiende más cómo funciona la cosa, termina siendo la respuesta lógica. O sea, la Biblia da testimonio de sí misma que es la revelación, la voluntad revelada de Dios. Eso primero. Segundo, porque Jesús lo dijo varias veces y así trató Él la Biblia. Él lo trató como si fuera la palabra de Dios. Cuando Él cita el Antiguo Testamento, lo cita como siendo la palabra de Dios. No X cosa que algún fulano ahí escribió. Pero creo que lo más importante, ¿qué importa qué dijo Jesús? ¿Verdad? O sea, sí, Jesús lo trató como la palabra de Dios, pero ¿y qué? Bueno, no importa nada si uno no cree que fue resucitado. Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. ¿Resucitó o no resucitó? Ahí está. Olvídate de si Jonás fue tragado por un pez enorme y después lo vomitó y vivió. Olvídate de eso, no importa. Olvídate de si unos cuantos gatos marcharon alrededor de Jericó y los muros cayeron, y no importa. Lo que importa, primero que nada, es si Jesús fue resucitado de los muertos o no. Porque si es cierto, es el Hijo de Dios. Punto. Y si es el Hijo de Dios, podemos confiar en lo que decía, ¿verdad? Y si Él dijo que las Escrituras son la palabra de Dios, son la palabra de Dios. El hombre fue resucitado, fue confirmado el Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu. Y en este punto, nadie, siendo sincero, ningún erudito, por más secular que sea, puede proveer ninguna evidencia en contra de la resurrección de Jesús. De hecho, los más sinceros ya han escrito y han confesado que por lo menos lo mínimo que podemos decir es que los apóstoles de Jesús estuvieron totalmente convencidos de que Jesús había resucitado, tanto que murieron por esa creencia. Y esos eruditos seculares no tienen ninguna explicación por eso. Lo dicen, lo reconocen y dicen,
Sí, así fue y no sabemos por qué, no lo entendemos. Esa es su respuesta. No pueden negar la resurrección y definitivamente no pueden negar el cambio que eso tuvo en la vida de los apóstoles. Luego de eso hay un montón de otras evidencias a favor de la veracidad de la Biblia, como la profecía. Y de nuevo, hay eruditos seculares que quieren negar las profecías, negar cuándo fueron escritos, decir, las profecías, ese que predice algo que no sucedió por otros 400 años, eso realmente fue escrito mucho después. Tratan de decir eso, pero realmente no tienen un buen fundamento. O sea, sus argumentos no son sólidos y eso no funciona. La Biblia está llena de profecías que son sobrenaturales. Y otra lista de evidencias a favor de eso. Sí, y me gustó esa línea como lo pusiste, ¿verdad? Es decir, no solo la Biblia lo dice, ¿verdad? Dios afirmando que es su palabra a través de muchos autores por creo que más de 1500 años, ¿verdad? No solo Jesús así lo afirma, y como relacionaste la importancia de nuestra fe en Él, ¿verdad? También el efecto en la vida de aquellos que caminaron en la época de Jesús, ¿verdad? Y después los 2000 años que vienen después, ¿verdad? Que siguen transformando poderosamente, teniendo los mismos efectos que vemos en el testimonio, por ejemplo, del libro de los Hechos, ¿verdad? Mientras relata la historia de esa iglesia primitiva, los mismos efectos a través de lo que esa palabra dice y contiene, ¿verdad? En la vida de las personas, ¿verdad? De los creyentes, de los cristianos, específicamente. Por cierto, hay muchas otras evidencias a favor de la resurrección de Jesús que no mencioné, para que sepan. Pero sí, es que hay demasiado. Sí, que les adelanto que la conclusión después de la reunión en inglés en la mañana es que necesitamos traer a Estefan para que nos dé un taller de todo un día sobre estos temas. Entonces ya tenemos que ir apuntando en esa dirección. Nosotros aquí en Costa Rica, principalmente por nuestro contexto, ¿verdad? Es nuestro anhelo que el Señor aumente nuestra fe en la veracidad de su palabra, cada día acercarnos con una convicción más grande a la Biblia, sabiendo que es esa palabra de Dios. Pero hay cosas que pasan a nuestro alrededor que de repente como que hacen que nuestros fundamentos se muevan un poco. Por ejemplo, las diferencias que encontramos con la Biblia protestante o el canon de 66 libros, ¿verdad? Y lo que conocemos que es una de las tradiciones más antiguas, la Biblia que utiliza la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Es decir, hablamos de esos 66 libros en nuestra palabra, ¿verdad? Pero por también muchos años ha existido esa otra versión donde hay esos otros libros apócrifos o deuterocanónicos, y empezamos como a decir, bueno, pero ¿por qué unas cosas sí, otras no? ¿Qué sí, qué no? Y eso mueve un poquito el fundamento de nuestra fe con respecto a lo que tenemos en nuestras manos como la palabra de Dios. ¿Qué nos puedes decir un poquito con respecto a eso? Sí, la Biblia que usan los católicos contiene unos 10 o 11 libros extras, digamos, dependiendo de cómo uno cuenta. Y la historia de la canonización es bastante complicada. Hay muchos factores ahí que juegan un papel, pero lo que voy a decir es, primero, todos esos libros extras son parte del Antiguo Testamento, no del Nuevo. La Biblia que usa la Iglesia Católica en cuanto al Nuevo Testamento es exactamente igual. Del Antiguo Testamento, esos libros extras, o sea, los deuterocanónicos, deuterocanónico significa segundo canon, nosotros los llamamos apócrifos, porque no los consideramos canónicos. Esos libros nunca fueron parte
de la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos. ¿Okay? Ellos sí leían esos libros, sí eran útiles para ciertas cosas, pero nunca fueron autoritativos, nunca fueron como la escritura, ¿no? Segundo, todos esos libros fueron escritos en el tiempo intertestamentario, o sea, entre Malaquías, el último profeta, y los tiempos del Nuevo Testamento. Todos fueron escritos en ese tiempo, más que todos son históricos, pero sí, nunca fueron parte del canon judío. En cuanto al canon cristiano, ¿alguien me puede decir qué era la versión de la Biblia, la única versión autorizada por la Iglesia Católica Romana durante la mayoría de la historia? De mucho antes de Reina Valera y todo eso. Era la Vulgata, la versión en latín, traducida por Jerónimo, en el siglo V. Entonces, Roma contrató a Jerónimo para hacer una traducción al latín. ¿Por qué al latín? Porque era el imperio romano, hablaban latín, ¿verdad? Entonces, él hizo una traducción. Su primera traducción no incluía esos libros como parte del canon. Roma básicamente lo forzó a hacer una revisión incluyendo esos libros. Entonces ya la segunda edición de la Vulgata incluía esos libros, y a partir de ahí la historia de inclusión de esos libros no ha sido algo muy consistente. Como había muchos debates y a veces sí se incluía, a veces no. No fue hasta la Reforma Protestante, y específicamente en el siglo XVI, que como respuesta a Martín Lutero y otros que ya estaban pensando en esos libros y diciendo, oye, un momento, un toque, estos libros no tienen un historial como si de autoritativo, no creemos que son la palabra de Dios y no deben estar en el canon. Entonces los iban sacando. La Iglesia Católica Romana, en respuesta, hizo un concilio, el concilio de Trento en el año 1546-47, donde establecieron ya como punto final que sí, esos libros son canónicos y punto. Ahí van a quedar, y a partir de ahí esos libros están incluidos en esas versiones de la Iglesia Católica. Usaste la palabra establecieron. ¿Es la Iglesia entonces la que siempre ha establecido qué está dentro y qué está afuera? ¿O la Iglesia se da la tarea de que Dios le revele qué debe estar adentro y qué debe estar afuera? Gracias por esa pregunta, Dani. Muy bueno. Una idea que es muy popular es que el canon fue decidido por Constantino, el emperador Constantino, en el año 325, en el concilio. Eso es rotundamente falso. Eso no sucedió así. Sabemos lo que se habló en ese concilio en el 325 y no tuvo nada que ver con el canon. Entonces, eso es una idea de teología popular que alguien sacó por ahí y todo el mundo, sí, porque tienen problemas con la Biblia. Así no fue. Y para responder tu pregunta, la Iglesia nunca determinó el canon. La Iglesia fue descubriendo el canon, descubriendo cuáles libros sí eran autoritativos y cuáles no. Y en base a varios criterios. Uno siendo algo que sería, hay términos técnicos, pero básicamente un criterio era el libro, y ya hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo, el Antiguo ya está establecido, pero el Nuevo Testamento, en los primeros siglos de la Iglesia, cuando la Iglesia todavía estaba descubriendo cuáles sí, cuáles no, un criterio era que la carta, el libro, tenía que haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo directo de un apóstol. Entonces, Mateo y Juan, apóstoles. Marcos y Lucas, discípulos de un apóstol. Marcos de Pedro, Lucas de Pablo probablemente, y así.
Segundo criterio era ortodoxia, o sea, ¿qué enseñaban las cartas? Entonces, si el libro enseñaba algo que contradecía a las enseñanzas apostólicas, no era. Otro era universalidad, o sea, cuáles estaban aceptados por la mayoría de las iglesias o reconocidos por la mayoría de la iglesia. Y así fueron descubriendo el canon. Ok. Y el canon, los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia protestante, ya se estableció muy temprano en la edad de la iglesia. Entonces, no es algo que siguió y siguió y siguió hasta quién sabe cuándo. Ok, y entonces nada más como para tratar de hacer el link entre lo que dijiste con respecto a la Vulgata Latina, que es la primera versión oficial del Imperio en latín, y hacer énfasis a lo que vamos a llegar tal vez al final de la exposición, no en el idioma común, simplemente en latín y en las manos solamente de las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Esa viene de la traducción de los textos que habían sido ya compilados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el hebreo específicamente, arameo y después el griego en el Nuevo Testamento, y ellos la traen a latín por el tema del imperio. Y ¿en qué punto se podría decir? Es en ese mismo punto donde ellos cierran la palabra de Dios al resto del mundo conocido durante esos 1000 años de oscuridad que se le llama la historia hasta la Reforma. Sí, es muy curioso porque Vulgata, nuestra palabra vulgar viene de Vulgata, y vulgar originalmente significaba común. Entonces, la traducción al latín era precisamente porque era la lengua común del pueblo. El imperio hablaba latín en su idioma. No fue hasta después que la gente dejaba de hablar latín, empezaba a hablar otros idiomas, y la Iglesia Católica Romana no permitió la traducción a otras lenguas vulgares, comunes. Y fue ahí cuando la cosa se puso ilegal y persecución y un montón de otras cosas. Ok, en búsqueda de esa misma confiabilidad en la palabra de Dios, especialmente ahora en la era digital, a veces nos pasa que, por ejemplo, yo le digo, digamos, a Vale, que nos ayuda con la parte audiovisual de la iglesia, pongamos los textos de hoy en la nueva versión internacional, ¿verdad? Y a veces simplemente por el hecho de que yo actualicé mi app, tengo una nueva versión internacional más reciente a la que está en el equipo de Vale, y algunos los hemos animado y les hemos regalado Biblia, nueva versión internacional, para que tengan también en sus manos, y a veces no concuerdan, hay como alguna palabrita diferente, hay alguna estructura del verso diferente, y de nuevo, a veces decimos como de, bueno, que alguien como que se equivocó. ¿Qué podemos hacer de eso? Sí, en las versiones modernas de la Biblia, los comités que hacen la traducción van actualizando las versiones, como cualquier otro libro, ¿verdad? Hay diferentes ediciones. Entonces, John Piper escribe un libro en el año 80 y 20 años después sacan otra edición con actualizaciones y cosas así. Es parecido con la Biblia. Entonces, si alguien proyecta la nueva versión internacional, versión del 84, y alguien lo busca en su teléfono, pero es la versión 2011, puede haber algunas diferencias por la actualización que ha hecho la nueva versión internacional. No son muchas, pero sí hay algunas. Y usaste la palabra comité. ¿A qué te referís con comité? No sé si nos puedes hablar sobre las líneas de traducción, que me imagino que están de alguna manera relacionadas a lo que hoy entendemos como un comité, es decir, personas trabajando en equipo. ¿Cómo se da eso, verdad? Porque a veces, no sé si la mente nos juega una mala pasada. Creo que tal vez por la misma
el mismo tema de la era de la tecnología, ¿verdad? Como que uno dice, alguien escribió un artículo y lo tradujo tal persona, ahí dice una sola persona. Con las escrituras, ¿cómo funcionan? ¿Es una persona, son 5 personas? ¿Es un comité verdaderamente serio, comprometido? ¿O quién lo supervisa? ¿Cómo funciona un poco eso? Sí, la mayoría de las traducciones modernas se hacen por todo un equipo de traductores. Digo la mayoría porque hay ciertas excepciones. Uno es el mensaje, que lo hizo una persona, Eugene Peterson, que era pastor y erudito del Antiguo Testamento, y él hizo esa traducción específicamente para su congregación de clase media, para que ellos entendieran mejor las escrituras. Entonces, esa versión es muy de lenguaje cotidiano, pero es muy interesante. Si no han leído el mensaje, se lo recomiendo. Sí. Pero la mayoría se hacen por equipos bastante grandes de eruditos, y les voy a hablar de la nueva versión internacional porque me parece que es la que más se usa. Uno, el editorial de esa versión se llama Bíblica. Uno puede meterse en internet, ir a su página y leer toda la información sobre esa traducción, cómo se hizo, quién estuvo involucrado y todo eso. Pero eso se hizo por un equipo de más de 100 eruditos, expertos en su área específica. Y sobre ese equipo de traductores hay un concilio que se llama el Comité de Traducción Bíblica, de 15 personas, también eruditos. Y bueno, el equipo grande, ellos escogieron eruditos de diferentes denominaciones, de diferentes países y todo eso, porque no querían que fuera una traducción de una denominación o una cultura específica. Entonces, ese comité de 15 personas que están sobre el equipo más grande son los que tienen que aprobar todos los cambios y todas las decisiones que se hacen. Y los cambios se aprueban por el 70% de ese comité. ¿Okay? Entonces, las traducciones realmente no son, si alguien tomó uno y el texto griego le metió a Google Translate y salió la nueva versión internacional. No, son cosas muy serias, muy bien hechas, y realmente hay pocas versiones hoy en día que yo diría, esa es una mala traducción, no la leo. Y no les voy a decir cuáles son. No, mentira, ahorita les digo. Es decir, y nada más como para tratar de mencionar el trabajo detrás de los traductores. Podría yo, no sé si estoy asumiendo algo, pero si hay una versión en el 84 y hay una versión en el 2011, durante esa época, desde los textos originales se está haciendo el retrabajo de traducir la nueva versión internacional y al mismo tiempo revisar, y para llegar a veces cuando vos decís cambios, pueden ser 4 palabras, la diferencia entre el 84 y el 2011, algo así, y así de dedicado y de profundo es el estudio. Sí, no, hasta la puntuación. Sí. Si van a quitar una coma, es una decisión del comité. O sea, nada se hace así a lo... No sé qué es el... A lo chancho chingo. Eso. Sí, no, todas las decisiones, puntuación, todo es una decisión seria. Y en cuanto al proceso de traducción, sí, es muy involucrado, porque no solo es que los expertos tienen que entender muy bien el texto original, ya sea hebreo, arameo o griego, sino que después de entender eso, se hacen estudios sumamente profundos sobre el idioma receptor, ya sea el español o el inglés o lo que sea, para saber, y con expertos de la gramática y la lengua española, esos expertos también, que cómo vamos a decir eso en el español bien, cómo lo comunicamos. Entonces sí, un montón de personas expertas en sus campos haciendo todo eso.
¿verdad? Va un coma aquí, un punto. Eso se dice así correctamente. También parte de las primeras fases de la traducción es lo que se llama, bueno, uno tiene que establecer la filosofía de traducción que básicamente determina qué estilo vamos a hacer. Eso incluye cómo vamos a manejar figuras de lenguaje, con dichos. Entonces, hay un montón de dichos en los idiomas originales. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Vamos a traducirlos literales o vamos a tratar de traducir el concepto de ese dicho en otro dicho en español que es parecido? Eso es una decisión que se tiene que tomar al inicio del proceso. Otro es, por ejemplo, ¿a qué nivel de lectura vamos a hacer la traducción? Nivel, digamos, de primaria, de secundaria, universitaria, o sea, ¿quién es la población meta? Por eso hay tantas diferentes versiones de la Biblia en español. Nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Dios habla hoy, la Reina Valera y todos sus descendientes, Nueva Biblia de las Américas, etc. Todos esos son diferentes porque hay diferentes metas detrás de los traductores. Qué interesante y también se va haciendo actualizaciones conforme a nuevos descubrimientos en los idiomas originales, de papiros, documentos, gramática, cosas así. Es decir, que conforme se van descubriendo nuevos papiros o textos antiguos, se van actualizando las versiones que tenemos hoy. Exacto, si se hace un descubrimiento, exacto, si se hace un descubrimiento que arroja luz sobre algo que no sabíamos antes y vemos, ok, ahora entendemos eso mejor, es mejor, más bien significa tal cosa y no lo que habíamos dicho, bueno, se hace un cambio. Quiero apuntar a dos cosas que mencionaste. La número uno es que cuando hemos hecho misiones en Panamá, nos pasa con los Nove, que están traduciendo mientras uno está enseñando, ¿verdad? Y entonces uno lee, no sé, Juan 3:16 y dura 7 segundos, y después él lee Juan 3:16 y dura 45 segundos, y uno dice, leyó todo el capítulo, no lo entendió, ¿verdad? Pero cuando vos trabajas con los cabecas, ¿verdad? Recuerdo que en algún momento me has mencionado que Wycliffe viene con todo su músculo, ¿verdad? Y trabaja con indígenas preparados o personas expertos en el idioma de ellos para no solo traer y traducir, sino que la persona que es experto, el receptor, pueda verdaderamente ponerlo en lo que la gente va a entender. Hey, que vos no sos un experto en cabeca, en hebreo sí, pero en cabeca. Correcto. Y entonces de ahí sale. Sí, hoy en día la traducción de la Biblia se hace muy diferente que en tiempos antiguos. Anteriormente y por mucho tiempo funcionaba así. Un misionero con una pasión iba a alguna cultura para traducir la Biblia. Entonces iba, aprendía el idioma y la cultura y se ponía a hacer la traducción él o ella misma. Eso, o sea, gloria a Dios por esas personas y el trabajo que han hecho. Pero hoy en día lo que se hace es las agencias misioneras apoyan a traductores nativos. Entonces, una cultura tiene que querer tener una traducción y contactarnos. Cuando vemos que ellos quieren hacer el trabajo, entonces forman un equipo de hablantes nativos del idioma, o sea, de su mismo pueblo, y nosotros venimos para capacitarlos en cómo hacer una buena traducción, en todo lo que tiene que ver con la Biblia, y ayudarles a hacer ellos mismos la traducción a su idioma, lo cual produce un producto mucho mejor y mucho más aceptado por el pueblo, porque ya no es la traducción del extranjero, no es nuestra traducción. Y lo otro que mencionaste en uno de tus comentarios anteriores fue, dijiste, por ejemplo, la Reina Valera y todos sus descendientes. No importa si lo decís con ejemplos en inglés, que tal vez son los que más trabajás, pero hay descendientes de una línea, hay descendientes de otra línea.
¿Cómo funciona eso? Sí, todas las Reinas Valeras tienen su comienzo en la Reforma, de hecho, en el siglo XVI. Primero por Casiodoro de Reina y luego una revisión por Cipriano de Valera, Reina Valera. Luego de ahí, la Reina Valera 60, la 95, la actualizada, todos esos, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, todos esos son descendientes de la Reina Valera. Versiones como Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy y otras no son, o sea, son otra línea. Y la diferencia principal es el texto que se usa como base para la traducción, o sea, el texto original, hebreo y griego. Y hay dos textos base principales y de ahí salen la mayoría de las diferencias entre, por ejemplo, las Reina Valeras y la Nueva Versión Internacional, digamos. Por eso, en la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente o algo así, hay versículos que no están. Entonces, hey, ¿qué pasó ahí? Una conspiración, alguien está quitando versículos, es del diablo. O sea, no es una conspiración, es que el texto de base que se usó no incluye esos versículos porque creemos que esos versículos no fueron parte del texto original. ¿Por qué? Porque el texto de base que usó Reina y Valera y Erasmo y otros antiguos usaron los mejores manuscritos que tenían, pero tenían como 5, ¿verdad? Ahora tenemos más de 5,000 manuscritos en griego original y más de 20,000 en otras traducciones antiguas. Entonces, podemos seguir usando ese texto que usó Erasmo en el siglo XVI, que contiene ciertos versículos y cosas así, o podemos usar el nuevo texto que se ha hecho en base a los miles y miles de manuscritos que hemos descubierto y ahora creemos que ya sabemos realmente que se escribió originalmente. Sí, entonces hay algunos versículos como 1 Juan 5:7 que no están en las versiones modernas y la gente dice, oh, es el versículo que prueba la Trinidad, necesitamos ese versículo. No es original, eso no es ni siquiera un debate. Sabemos que ese versículo no fue parte del texto original, lo sabemos porque sabemos cómo llegó a ser parte del texto, que es una larga historia que me encantaría contarles, pero les voy a el taller guardar el futuro de eso. para el taller que vamos a hacer en el futuro. A veces nos pasa que queremos regalar una Biblia, ¿verdad? Y a veces escuchamos cosas como esta, es que yo quiero regalar la Reina Valera y ojalá la del 60, ¿verdad? Porque es que viene la palabra Jehová, y es que la palabra Jehová es tan bonita, ¿verdad? Y ya la Nueva Versión Internacional no usa la palabra Jehová. Y de ahí, creo que una parte ya la contestaste, ¿verdad? Regalamos una Biblia que se ve lindísima, puede estar hasta dorada por los lados, pero cuando yo la leo no entiendo nada, porque es un español muy lejano a mí. Pero también aparece eso, ¿verdad? De que por qué aquí Jehová y en la otra ya no sale Jehová. ¿Hay algo que quieras agregar a ese tipo de...? Me río porque eso de Jehová es como un curso entero. Jehová no existe, esa palabra es una invención de los seres humanos. Okay. Interesante cómo se inventó, pero ¿era la pregunta? Ya me fui por otro El lado. curso de Jehová. No, de que número uno sería cómo tal vez escoger la mejor Biblia para tener o regalar. Y dos, cómo podríamos consolidar eso que tal vez viene como de una tradición de Jehová, como que ahora parece Dios o algún otro nombre de Dios. Sí. Bien, la Reina Valera, tanto la original como la 60 y otros, Casiodoro y Cipriano hicieron un trabajo, pero impresionante.
de traducción. Si algún día pueden leer la Biblia del Oso, que es la original, que se hizo en 1569 creo, no, es una joya. Hicieron un trabajo pero espectacular con lo que tenían, y me gusta leer esa traducción todavía, y la 60 es una buena traducción. Pero de nuevo, es el asunto de los manuscritos. Entonces, si estoy haciendo un estudio que quiero enseñar o hacer un estudio profundo, no uso la 60, o no, por lo menos no como principal, porque yo sé qué pasa con su base, su base textual. Pero aparte de eso, hay, con ciertas excepciones, todas las versiones modernas son muy buenas, porque como dije, se han hecho por equipos de expertos, ¿verdad?, que han tomado su trabajo muy en serio. Entonces, escoge la versión que más te guste leer. ¿Okay? Para su lectura devocional, recomiendo uno como la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque su filosofía de traducción es: no queremos ambigüedades. Entonces, no vamos a decir propiciación, porque, bueno, la mayoría de la iglesia no sabe qué es propiciación. Entonces, en vez de eso, vamos a decir el sacrificio por el pecado, o el sacrificio para aplacar la ira de Dios, o algo así. Lo explican. ¿Okay? Muy fácil de leer, muy fácil de entender. Si quieren estudiar más profundamente, usen diferentes versiones. Nueva versión internacional, nueva traducción viviente, nueva Biblia de las Américas, que son de diferentes estilos, que te van a ayudar a ver dónde hay cositas, problemas o diferencias, conceptos que son difíciles, para que puedas ya poner atención y decir: ok, necesito estudiar eso más. Si lees 4 versiones y todos dicen algo diferente en cierta parte, sabes que ahí algo pasa. Debe ser una palabra difícil, o algo ahí que es porque la razón por la que las versiones son diferentes. Entonces, usen una variedad, básicamente. Ok, y de la mano con eso de las variedades, también nos encontramos a veces que, por decir, en una carta Paulina, hay diferentes títulos y números. Creo que casi que en todas las versiones son las mismas. Es decir, el capítulo 1, versículo 1 es el mismo en todas, pero a veces hay como unas divisiones entre los diferentes capítulos de la carta con unos titulitos encima, que a mí, hasta como pastor, a veces me llegan ¿qué se dice? Predisponer a cómo acercarme al texto, ¿verdad? Así dice, la unidad de la iglesia. Entonces, voy a predicar sobre la unidad de la iglesia, estos versículos, y después habla sobre la idolatría de los hombres, y entonces voy a predicar sobre la idolatría, pero tal vez todo el capítulo lo que está hablando de la unidad, y esto era un ejemplo de cómo se veía la desunidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos titulitos cuando a veces aparecen de manera diferente? Se llaman a veces diferente, a veces incluyen más versículos y otros se tira 12:30 y este se tiró 10:10. ¿De dónde viene eso? Un poquito. Sí, los títulos vienen de decisiones del equipo de traducción. No son inspirados, no son parte del texto original, nada así. Son nada más para ayudar a los lectores a entender mejor lo que está pasando. Son ayudas de lectura. Igual que los números de capítulo y versículo. No son parte del texto original, no se agregaron al texto hasta el siglo XIV, meramente para ayudar a los lectores a encontrar diferentes pasajes fácilmente. Entonces, yo estoy en desacuerdo con varias decisiones de la enumeración de los versículos, ¿verdad? Hicieron un buen trabajo, pero creo que se equivocaron en algunos lugares. Entonces les voy a dar un salto. Si quieren, creo que lo mejor que pueden hacer para estudiar un pasaje o una carta
porque las cartas deben leerse en su totalidad, es copiar el texto a un documento, quitar todos los títulos, los capítulos y los versículos, los números, y estudiarlo de esa forma. ¿Okay? Porque eso te exige poner atención a lo que estás leyendo y ver dónde hay cambios de tema, cuál es el tema principal, cuando cambia otro tema, qué está diciendo. Es lo mejor que pueden hacer. Bible Gateway se puede. Bible Gateway se Gateway. puede apagar esas cosas. Puedes apagarlo todo, la verdad. referencia, los números, los títulos, todo es súper fácil. Ok, esa aplicación o esa página Bible Gateway se puede hacer eso, dice Ale. Eso está buenísimo, esa recomendación. Y bueno, volviendo a la pregunta anterior, para ser muy claros, no hay una versión, no hay una mejor versión de la Biblia, que es la pregunta que típicamente se hace. ¿Cuál es la mejor versión? ¿Cuál me recomienda? No hay una mejor versión. Son buenas, son confiables, son diferentes, tienen diferentes metas. Eso es todo. De nuevo, hay algunas que yo diría definitivamente no usen, como la traducción del Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová. No lean esa Biblia, es un desastre. Hay uno nuevo que tiene un X en el nombre, BTX o algo con X ahí, nada que ver. Olvídense de esa Biblia y todo lo que leen que dice, no, es buenísima y esto y lo... No, hay serios problemas con esa versión. El libro de Mormón, ni qué decir, pero no lean esa versión tampoco. Muy importante. Muy importante entonces tal vez ser cautelosos y revisar de dónde viene en la Biblia que nos puedan estar regalando. Pero aquí en la editorial, tal vez ir un poquito más allá y no simplemente leerse cualquier cosa. Si por ejemplo en el caso de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Si la editorial es la editorial de ellos, que va a estar aclarado en las primeras páginas del libro, poder distinguir, ¿verdad?, cuál es una fuente fidedigna y cuál no. Con respecto a el cierre del canon, creemos que la voluntad revelada, escrita del Señor se cierra con Apocalipsis. No hay nada más que añadir. Esa es la totalidad de la escritura. ¿Quisieras agregar algo con respecto a eso? Sí, ¿por qué creemos que el canon se cerró con Apocalipsis? Primero porque creemos que el oficio apostólico no continuó. Terminó con los apóstoles del Nuevo Testamento escogidos por el Señor, que cumplían con los requisitos bíblicos para ser apóstol. Segundo, porque los padres de la iglesia, los que siguieron a los apóstoles, entendieron un quiebre muy claro entre la era apostólica y la era de la iglesia. Ellos entendieron una división. Ya no hay apóstoles así, entonces no hay más revelación especial. Juan fue el último y ya, ahí se cerró. Ok, esta es la última pregunta. Es una pregunta que puede sonar muy general, pero sumamente importante, y por favor entenderla mientras vamos transicionando a la importancia del ejercicio de traducción, la importancia de los traductores. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Si a ti te importa conocer la voluntad de Dios para la humanidad y para tu vida específica, y si quieres entender tu propósito por existir,
y cómo funciona el universo y el mundo y a quién pertenece, la única manera de saber eso es por medio de las Escrituras, porque es el medio que escogió Dios para revelar su voluntad, su carácter específico y un montón de otras cosas. Y ahí es la fuente para conocer al Señor. Punto. No tenemos otra cosa. Es lo que escogió el Señor para eso. Podemos conocer o entender, reconocer la existencia de Dios y su poder y su eternidad por medio de la naturaleza, la revelación general. No podemos entender el Evangelio y su voluntad y las cosas más específicas por medio de la naturaleza, solo por medio de la Biblia. Si no les importa nada de eso, entonces no lean la Biblia. Sí, en tu respuesta mencionaste tres cosas: conocer el Evangelio, conocer la voluntad del Dios de ese Evangelio, los propósitos para la vida del pueblo de Dios. Y la humanidad en general. Sí, la humanidad en general. Nosotros tenemos la dicha, y aquí de nuevo quiero que dimensionemos no solo la importancia de la palabra de Dios para nosotros creyentes, sino la importancia de los traductores que llevan a cabo las traducciones. Nosotros todos los días tenemos la libertad en no sé cuántas maneras distintas, entiéndame, en no sé cuántas versiones distintas en español, de abrir la Biblia y ser alimentados por medio de la palabra, aprender más de la voluntad del Señor para la humanidad y de los propósitos para su iglesia. Todos los días, que yo decía en la mañana, confieso que ni siquiera le doy las gracias que Dios se merece por esa bendición que tenemos. Simplemente lo damos por sentado. Tenemos esa posibilidad, no nos cuestionamos, es decir, no tenemos que volver a nuestro alrededor y buscar a alguien que nos hable, ni buscar a dónde encontramos algo que se asemeje a mi lengua, sino que tenemos chorrocientas versiones que nos hablan sobre ese Dios, su voluntad y sus propósitos. ¿Cómo andan esos números a nivel mundial? ¿Quiénes a nivel mundial tienen ese mismo privilegio que nosotros todos los días en su lengua común? Bueno, ¿quién me puede decir cuántos idiomas activos hay en el mundo en este momento? ¿Alguna idea? 500, 300. 300, quien dice 300, quien dice 300. 486, dice Juanfe. ¿Alguien con 500? 600. Idiomas activos, sí, entiéndase dialectos, entiéndase lo que habla un pueblo. ¿Cuántos? 1000. Más de 1000. Ok. Hasta este mes, porque esto se actualiza cada mes, en este momento hay 7,396 idiomas activos. De esos, 392 son lenguajes de señas. Dato interesante. No hay un lenguaje de señas, hay un montón. De esos 7,396 idiomas, 758 tienen la Biblia entera. Eso es apenas el 10%. Y la mayoría de esas traducciones de la Biblia entera es bastante vieja y desesperadamente necesita ser actualizada. Entonces,
apenas el 10% de los idiomas tienen toda la Biblia. Y cuando pensamos en población, los que no tienen la Biblia, estamos hablando de un par de miles de millones de personas. No tienen acceso a las escrituras en un idioma que les pueda transformar, que es el punto de esto. No traducimos la Biblia porque no tenemos nada que hacer, es porque creemos, especialmente ustedes que hablan otro idioma o medio hablan otro idioma, traten de imaginar solo poder interactuar con su fe, con las escrituras en ese idioma que medio hablan. Eso es todo lo que tienen. O sea, no es lo mismo que interactuar con la palabra en su idioma nativo. Queremos que las personas sean transformadas y salvadas, y la manera de hacerlo es darles las escrituras en su idioma. Entonces, de esos miles hay muchos proyectos que ya se han empezado en la traducción porque ha habido un empuje muy fuerte en las últimas décadas, pero todavía hay 980 idiomas que no tienen ni un versículo en su idioma y no tienen nada comenzado. O sea, no hay un proyecto de traducción. Y esos 980 idiomas cubren unos 5.5 millones de personas que no tienen nada y no hay nada en el proceso. 80 de esos idiomas están en las Américas. Es decir, de nuevo, hay un 10%, hay un 90% aproximadamente de la humanidad que no se levanta con la totalidad de la voluntad de Dios y los propósitos de Dios para su iglesia en las manos. Y hay un número bastante grande también de personas que no tienen acceso a nada, a cero. Ni un versículo. Bueno, yo creo que eso nos debe animar y dar una nueva perspectiva y entendimiento por la importancia de las traducciones y de apoyar a los traductores. Antes de cerrar con una oración especial por Estefan y por Allen, nos gustaría abrir un tiempo para preguntas, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo de ustedes, las dudas que tengan, pueden hacerlas levantando las manos. Yani. Me llama la atención que dice que hay un montón de pergaminos o que aparecen. Entonces me pregunto si ya están considerando agregar más a los Es decir, que se han seguido apareciendo nuevos pergaminos y que si eso está en consideración mientras se revisan las traducciones se van agregando o comparando con estos nuevos pergaminos. Sí, pero como no hay información, no como agregar palabras, sino como un nuevo libro. Agregar Ok. contenido. Sí, como que aparezca un nuevo evangelio de Tomás, por decir algo. Ok. Precisamente porque entendemos que el canon ha cerrado, o sea, cuáles libros sí son autoritativos y cuáles no se agrega contenido. Y tampoco en los miles y miles de manuscritos que hemos encontrado no hay contenido extra que no está en las Biblias que tenemos. Entonces no es que apareció aquí un evangelio de Juan que tiene un capítulo extra que vamos a hacer. Eso no sucede. Tal vez puedes explicar lo de la cantidad de copias y por qué eso es importante, ya que no lo has dicho. O sea, que responde a la pregunta de cómo sabemos que no ha sido cambiado por nadie la Biblia. O sea, que lo que tenemos hoy realmente es lo que se escribió originalmente. ¿Cómo sabemos que la Biblia no se ha cambiado a lo largo del tiempo y que lo que tenemos hoy en día es lo que fue escrito? Precisamente por la cantidad de descubrimientos que se han hecho y los miles y miles y miles y miles
de manuscritos y pedazos de manuscritos que tenemos, los eruditos hacen un trabajo que se llama crítica textual. Y eso es la comparación de todo lo que se ha descubierto para tratar de llegar al texto original, porque no existen los textos originales. O sea, lo que escribió Mateo y Pablo y Pedro no existe. De hecho, no existe el original de ningún texto antiguo, porque las cosas simplemente no duran tanto, especialmente el papiro. Entonces, los eruditos agarran estos miles de cosas, más las traducciones antiguas que tenemos, comparan todo y logran ya con el tiempo entender las tendencias de los escribas, porque los escribas hacían cambios. Es realmente bastante fascinante toda esta parte, pero básicamente por medio de ese proceso podemos discernir qué fue lo más probable que se escribió originalmente, y eso es lo que tenemos en nuestras Biblias. Entonces realmente hoy en día todavía hay algunos eruditos que quieren causar problemas y escriben libros hablando de la duda. No sabemos porque hay 14,000 diferencias entre los manuscritos. No, sí, hay 14,000 diferencias porque esta palabra aquí incluye una letra extra y aquí no. Pero en cambios importantes de enseñanza, de doctrina, de algo sustancial, no hay. Sí, sabemos lo que se escribió. Y también, Andy, no sé si vos por tus estudios de apologética recientemente te acordás de esos datos, pero también recuerdo que había como, también, ¿verdad?, cómo funciona el ser humano y cómo Dios también ha roto cualquier esquema humano para construir nuestra fe. Creo que uno de los textos antiguos, más antiguos que se han encontrado copias también muy antiguas, es como la Ilíada de Homero, ¿verdad?, que es como de esos tiempos de los imperios greco-romanos. Por ejemplo, nadie cuestiona si a la Ilíada de Homero le hace falta un capítulo o no. Es decir, usted se lee la Ilíada de Homero y usted cree que eso fue lo que escribió Homero, ¿verdad? Por lo menos así lo enseñan en la U. Y el texto, la copia más antigua, por ejemplo, de la Ilíada, no me acuerdo los datos, entonces les queda de tarea, más antigua de la Ilíada de Homero habrá sido, no sé, en el año 500 después de Cristo, ¿verdad? Y hay 60 copias de la Ilíada de ese tiempo, o 20, o 10, por decirles algo. Aquí estamos hablando de miles de manuscritos, de miles de años, ¿verdad? Y del testimonio de personas que se alimentaron, reproducieron esos manuscritos de una manera tan fiel, que me recuerdo de algún lado haber leído que alguien había escrito que si la totalidad del Nuevo Testamento desapareciera de un solo tiro de la tierra, solo por la cantidad de veces que los padres de la iglesia en los siguientes 200 años citan el Nuevo Testamento, se podría volver a escribir todo, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de textos que han sido probados con buenas y con muy malas intenciones, ¿verdad? Durante miles de años, y el Señor los ha sostenido. Y si algo ha aparecido nuevo, es más del sustento divino para sostener esos textos, no para poner una duda en la iglesia, sino para seguir edificando y fortaleciendo la fe de la iglesia. Y también el montón de historiadores, ¿verdad?, conversos, que hacen referencia a eventos bíblicos durante la época de Jesús, ¿verdad? Sí. Creo que eso es otro muy importante. Sí, no, la evidencia a favor de la veracidad de la Biblia en todo sentido es ridículo. Hay tanta evidencia, hay libros muy grandes que se requieren para hablar de todo eso. Andrew. Tengo una pregunta un poco doble, pero como hay un libro que antes existía, en otras Biblias todavía existe,
Sé que hay problemas con quién lo escribió, sus partes, pero su opinión es el libro de Enoch. Enoch. Un libro escatológico, o sea, que habla de los últimos tiempos, muy interesante, muy loco, y útil para entender el pensamiento de una época particular en la historia, no autoritativo. De hecho, Judas cita a Enoch en su carta, pero como dije en el otro servicio, citar algo no significa que es autoritativo. O sea, Pablo citó a algunos autores seculares, Judas cita a Enoch simplemente porque era conocido dentro de la cultura y lo usan algo para hacer una conexión con la audiencia para hacer un punto, pero no es porque eso es autoritativo. Que refuerza un poco la importancia de esos libros deuterocanónicos, ¿verdad? En los primeros 400 años de la iglesia hasta Jerónimo. Hay un valor en ellos para entender qué pasó con el pueblo de Dios desde Malacay, todo lo que es el imperio greco-romano, las luchas de los macabeos y muchas de las tribus en esos tiempos que estuvieron en esa región y demás. Hay una importancia valiosa para poder entender cuál es ese pueblo en el que llega Jesús, que no es el mismo que 400 años cuando cierra el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces sí hay riqueza en ellos, pero que ellos tengan la misma autoridad de esos textos confirmados por Dios, no, ¿verdad? Okay. Naja. Tengo dos preguntas. Oh. Una tiene que ver con la resurrección. Una tiene que ver con la resurrección y tal vez si nos pueden decir qué es lo que creen los judíos que no creían en que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que aún ellos siguen creyendo? Y la segunda pregunta es con respecto a los traductores autóctonos, que decía Estefan que viene una persona de ese lugar y solicita una ayuda. ¿Eso quiere decir que esta persona autóctona ya fue tocada por el Evangelio, ya es cristiano o simplemente es alguien que se le ocurrió o cómo funciona eso? Excelentes las preguntas, gracias. La primera era, ¿qué creían los judíos? ¿Qué creían los judíos de la resurrección? Realmente es bastante complicado, porque el judaísmo no era algo homogéneo, que todos creían una sola cosa y todos muy unidos y todo eso. No, había muchas creencias diferentes. Vemos en la Biblia misma que los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí, pero qué tipo de resurrección y cuándo es algo que realmente duraríamos mucho en entrarle a todo eso. Pero el problema con Jesús y su resurrección no era necesariamente que no creían en la resurrección de los seres humanos, es que no podían creer que esa persona fuera el Mesías. No hay manera, porque el Mesías iba a ser un conquistador, no un siervo sufriente. Entonces no había manera de aceptar a Jesús como el Mesías. Además, muchos de los fariseos y los saduceos tenían un hambre enorme por el poder y no querían soltar eso. Había celos, envidia, un montón de diferentes cosas. Sí. La otra pregunta era sobre los traductores autóctonos que solicitan ayuda. Sí. Yo no sé si en algún momento ha habido un no creyente que quisiera, o sea, que solicitara ayuda para hacer la traducción. Normalmente, si no siempre, son creyentes del pueblo. Ahora, sí hay casos en que se asoman al equipo de traducción no creyentes.
porque conocen bien el idioma, tienen ciertas habilidades, entonces pueden ayudar a hacer una buena traducción, sí, entienden su gramática y cosas así. Pero sí, así como no creyente que toma la iniciativa para eso, no estoy seguro. O sea, que hubo un acercamiento de esta persona hacia el evangelio para poder. Sí, por lo menos en la gran mayoría de los casos, si no todos los casos, sí. Es alguien que ya fue evangelizado y el Señor le ha dado ese deseo o ese reconocimiento de que hey, necesitamos la palabra en nuestro idioma. Sí, Leti. Ya quisiera saber cuál es el motivo, la razón por la cual dice que solamente el 10% o el 90% de la población mundial desconoce el evangelio de Dios y las noticias vuelan del misterio de Dios. ¿Cuál es la razón principal de eso? Porque hay un porcentaje tan ridículamente grande de desconocimiento. Sí, nada más para marcarla mejor, el 90% no tiene la traducción. No es que no ha llegado el evangelio al 90% de la humanidad, sino que el 90% no tiene una traducción completa de lo que vos mirás en la Biblia. No tiene la traducción que se adapte a lo que dice Sí, el principio, en su lenguaje común. Exacto. Entonces sí, de la mano a lo que acabas de decir, es decir, tal vez no es que no tienen el evangelio, pero de ahí, ¿verdad? Para los que creemos en la importancia de las escrituras y pudiéramos entenderlo, relacionarlo con algo que sea muy de nosotros, ¿verdad? Es, no sé, me imagino que es como levantarse todos los días sabiendo de que Dios le dio un cuerpo y lo único que usted sabe usar es este brazo. Imagínese el deseo de querer usted entender qué hago con el resto, para qué le dio el resto y no tener acceso a eso, ¿verdad? Esa es la deficiencia tan grande e importante que creo que hay. ¿Alguien más? ¿Billy? Bueno, yo tengo dos puntitos nada más. Una es como que hoy en día aparecen con muchos como Bible scholars, ¿verdad? Como que tienen como credenciales muy, ¿verdad? Como top, ¿verdad? Graduados de universidades, ¿verdad? Y tienen como, ¿verdad? Que niegan, ¿verdad? Verdades de la Biblia. Entonces como que a veces de pronto uno se encuentra con esa información en internet y es como, ¿verdad? Como que de pronto uno revisa los credenciales que tiene la persona y dice, escucha, este más realmente sí se graduó, o sea, realmente es un scholar, ¿verdad? Pero niega verdades de la Biblia. Entonces como que a veces es difícil como qué approach deberíamos tener a esas cuestiones, ¿verdad? Obviamente desde la fe uno dice, no, voy a ignorar lo que dice este maestro porque es una locura, pero tiene credenciales, ¿verdad? Entonces es como difícil, ¿verdad? Entonces como cuál será el approach a eso. Esa es una. Esa es una. Y la segunda, rápida nada más, es como yo he escuchado que cuando se hacen traducciones a culturas que no están familiarizadas con situaciones que describe la Biblia, no sé, como por ejemplo que la Biblia habla de la nieve, y hay personas que nunca han visto la nieve y no tienen tele o nunca han visto algo, pero entonces como que utilizan cosas semejantes para explicar un concepto que sí esté en la cultura de ellos o en su entorno. Eso es así, como funciona de esa manera. No es que esos son los dos. Esa primera pregunta es un punto excelente que necesitamos siempre tener en mente cuando estamos leyendo otros autores y estudiando. Ser erudito y haberse graduado de una universidad top, o sea, de las mejores, no significa necesariamente nada. ¿Okay? El contenido es lo que importa, porque he leído una cantidad de eruditos que es una pérdida de tiempo. Y eso da testimonio. Perdóname, y no es porque no estés de acuerdo, es porque es mala erudición, es mal estudio. Sí. Sí. Bueno, de las dos cosas. O sea, unos que están hablando de la Biblia y ni creen en la soberanía, en lo sobrenatural, o sea, no creen en Dios, pero son eruditos bíblicos. Y
pueden citarte toda la Biblia de memoria y todo lo que quieran, pero no creen en Dios. Y creo que eso da testimonio al hecho de que ser erudito bíblico no te salva. Eso no significa que has sido regenerado. Puedes ser un erudito bíblico y no entender nada de realmente lo que está diciendo, no entender el evangelio, no entender el propósito de la Biblia, no entender un montón de cosas porque no tienes una mente renovada por la verdad. Eso es clave. No hay nada más importante que eso cuando leemos la Biblia. Si no tenemos el Espíritu Santo para abrirnos los ojos para ver la verdad que está ahí, vamos a simplemente tratarlo como un texto académico. Punto. Eso no quiere decir que esos eruditos incrédulos no tienen nada de ayuda, ¿verdad? Sí, hacen estudios muy rigurosos y sacan información que sí nos puede ayudar a entender ciertas cosas, pero siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Y si uno no tiene un muy buen fundamento bíblico, mejor dejen esa tarea para otra persona, ¿verdad? No se metan con los eruditos liberales no creyentes. ¿Quieren decir una pregunta? Sí, mientras te acuerdas de la segunda pregunta, no sé si esto sirve hasta de ejemplo. Yo estoy en desacuerdo con él, con Martín Lutero, estoy en desacuerdo con él. Pero cuando Martín Lutero dice haber sido regenerado por el poder de la palabra de Dios, si no me equivoco, basado en Romanos 1, 16 y 17, él era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg. Es decir, todos los días, como un monje católico apostólico romano, enseñaba en las aulas de la universidad Biblia. Y es hasta muchos años después de, como profesor, odiar al Dios de la Biblia, que entiende la justificación por la fe sola y es regenerado. Ese es el testimonio de Lutero, ¿verdad? Pero creo que es una prueba de que más que ver credenciales, más que ver simplemente a alguien parado aquí, es ver el contenido y los frutos, ¿verdad? Que también es otra manera de también identificar los falsos maestros, ¿verdad? Si las enseñanzas y lo que escriben glorifica al Señor, no al hombre. La teología liberal usualmente apunta a los beneficios de las corrientes del mundo hoy o en el que fueron escritos, ¿verdad? La teología sana apunta a glorificar al Señor de ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y eso causa frutos en las congregaciones y en la iglesia. Y quiero hacer una aclaración con lo que digo. El Espíritu Santo es clave para entender la Biblia, pero eso no significa que yo con mi Biblia, el Espíritu Santo, y todo lo voy a entender. No necesito nada más. Así tampoco funciona. Escucho mucho que la Biblia, Dios quiere que entendamos su palabra. Entonces la palabra es fácil de entender, es sencillo, y con el Espíritu Santo estamos listos. No necesitamos expertos. No, eso simplemente no es cierto. Si fuera así, Dios no hubiera dado a la iglesia maestros. ¿Okay? Dios dio a la iglesia maestros porque la Biblia no es fácil. ¿Qué es fácil? El Evangelio. Hasta un niño puede entender el Evangelio y ser salvo. Perfecto. La Biblia es una obra literaria magistral, sumamente complicada, sumamente compleja. Montón de autores, diferentes culturas, diferentes tiempos. O sea, se escribió a lo largo de 1500 años en diferentes culturas y idiomas y autores, estilos, diferentes géneros literarios. O sea, si no eres un experto en literatura y la interpretación de diferentes géneros, o sea, buena suerte. O sea, el Espíritu Santo sí ayuda, pero no es la respuesta o como para decir, no necesito maestros, no necesito expertos. Sí, necesitamos expertos. Necesitas a Dani, que es quien Dios les dio para enseñar
la Biblia porque Él tiene herramientas para profundizar y poder explicar cosas muy complicadas ahí. O sea, si fuera tan sencillo, ¿por qué es que Pedro mismo dice hay cosas difíciles en las Escrituras que los incrédulos tuercen, como hacen las cartas de Pablo, que son complicadas? Pedro mismo dice, hay cosas que mi hermano Pablo escribe que son difíciles de entender. ¿Okay? Entonces no tenemos que confundir la sencillez del Evangelio con la Biblia, que la Biblia es sencilla. No. Entonces apoyémonos en las personas. Perdón, antes de eso, ¿qué fue la otra pregunta? La otra pregunta era como que yo he escuchado que cuando se hacen traducciones a culturas que están muy grandes el contexto. Sí. Ok, eso es un debate bastante grande que tiene que ver con, de nuevo, la filosofía de traducción. Algunos dicen, lo más importante es que los lectores entiendan todo como si Dios hubiera escrito la Biblia a su cultura. Entonces, en vez de camello, van a decir Dante. O algo así, ¿verdad? En vez de corderos, monos. Algunas personas creen eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque igual hay un montón de cosas en la Biblia que no son parte de nuestra cultura, de Estados Unidos, de Europa, de Costa Rica, o sea, y de nuevo, por eso maestros, por eso personas dadas a la iglesia que estudian eso y pueden entonces hacer la conexión para el pueblo. Porque cuando uno se mete a tratar de contextualizar todo a ese nivel, uno entra en problemas bastante serios. Sí. Mira, basado en el porcentaje elevado que no saben qué es la Biblia o nunca la han tocado, ¿es considerado la Biblia el libro más leído a nivel mundial? Sí, absolutamente. La Biblia es, pero por mucho, el libro más leído y más imprimido jamás en la historia. Sí, impreso. Gracias. Siempre... No, olvidemos. Habría que irse al griego a ver si es imprimido o impreso. Sí. Variante textual. Merci. ¿Cómo puede la iglesia involucrarse a la necesidad de que haya una traducción de manera general, pero también específica? O sea, ¿qué dones, qué habilidades y conocimientos podría tener un creyente que pueda ser parte de algo así? Tanto como generalmente cómo la iglesia puede apoyar a esa necesidad que hay. Gracias. Hay muchísimos trabajos relacionados a la obra de traducción. Necesitamos programadores, necesitamos administradores, necesitamos administradores de proyectos, todo tipo de cosas. Además de lingüistas, expertos bíblicos, para ser consultores de traducción, que es lo que yo soy técnicamente, un consultor de traducción. Y para mi trabajo, por ejemplo, mi responsabilidad es entrenar a los equipos de traducción en todo lo que tenga que ver con traducir, cómo se hace una buena traducción, cómo funciona la comunicación y todo lo que tenga que ver con la Biblia, trasfondo histórico-cultural, interpretación, todo eso. Y después de entrenarlos, yo reviso cada palabra que traducen para tratar de asegurar la calidad. ¿Okay? Entonces necesitamos más consultores, necesitamos más lingüistas, necesitamos de todo. Entonces probablemente lo que usted hace puede servir en el mundo de traducción. También necesitamos, digo, o sea, el mundo de traducción necesita obviamente oración y necesita dinero para poder pagar a los traductores, para que puedan dedicarse a traducir, porque la mayoría viven o sea, tienen fincas y cosas así, o sea, tienen familias.
Sí, sí, sí. Gracias, Merce. Gabo, que no ha hecho, y Andrew, y perdón, nada más, no se sientan comprometidos a quedarse, es decir, ya llevamos bastante rato, pero yo creo que todo el mundo está muy emocionado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unas 3, 4 preguntas más tal vez y hacer un cierre. Hoy vamos a celebrar también la Cena del Señor, pero para también respetar un poco los tiempos, si alguien se tiene que ir, lo entendemos al 100%. Y si quieren preguntar después más, le pueden Sí, preguntar. después, exacto, Estefan tiene toda la tarde para que ustedes Gabo. Quería preguntar eso, Juan. Hay cuando se decide hacer una traducción, ¿cuál es el tiempo estimado en que llega esa Biblia, digamos, a donde quieren llevarla? Sí, excelente pregunta. Eso va a depender mucho de la habilidad del equipo de traducción y la disponibilidad de consultores para revisar la traducción. Entonces, asumiendo que el equipo es muy hábil y tiene un consultor para ir revisando las cosas conforme vayan haciéndose, traducir toda la Biblia rápido, 15 años. Sí. Y eso es así, ¿verdad? Estoy trabajando con un equipo en Panamá, Wounan, muy interesante su idioma, por cierto, que no tienen consultor, el equipo es bastante lento, entonces ellos van a estar haciendo eso un rato. Digamos, hay mucho menos consultores que proyectos. O sea, en estos momentos creo que, bueno, la última vez que hablamos de esto eran como 600 proyectos activos y hay como 300 consultores en WeProof. Sí. Lo cual quiere decir que no pueden avanzar del todo. O sea, no pueden hacer nada sin el consultor, porque eso implicaría cambiar demasiadas cosas del proyecto si empiezan a traducir mal algo y el consultor no le publica nada. Sí, eso precisamente es uno de los grandes problemas con ese proyecto en Panamá, que un lingüista y un traductor tradujeron. Bueno, el traductor, con ayuda del lingüista, tradujo todo el Nuevo Testamento. Estaba trabajando como 30 años. Él solito con ahí va. Hasta ahora, se ha involucrado un consultor para realizar el trabajo y es un problema. Entonces, estamos teniendo que hacer tantas revisiones y tantas cosas que sí. Y de la mano con la pregunta de Merce, yo creo que esto siempre es incómodo, pero bueno, que sea incómodo no significa que sea importante, que deje de ser importante que nos revisemos. Les voy a dar un ejemplo. Ayer estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo que todo su trabajo está paralizado porque hay una señora en San José, en el AIA, encargada de poner una firma en todos los documentos que lleguen de todas las asadas de la zona de Guanacaste. Ya todo está aprobado, están aprobados los tanques, están aprobadas las tuberías, todo está aprobado del lado de la asada, del lado del supervisor regional, pero esta señora trabaja sola, viendo toda la vertiente norte en San José. Y que el otro día alguien la logró contactar y dijo que iba 2 meses tarde. Y cuando nosotros escuchamos eso, a veces se nos quiere caer el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo que hace esa señora o lo que están haciendo los traductores? Y a veces, no a veces, esto de hecho salió ayer en una conversación y uno dice, pero es que alguien dijo, pero no es posible como de repente que contraten a alguien más por un mes y que le metan un empujón y saque todos los proyectos y los firme. Si nosotros tenemos que poner la plata para el salario de una persona y que se ponga al día, nosotros ponemos la plata, ¿con quién hay que hablar? Pareciera que es tan urgente y tenemos tan claro eso en nuestro corazón que estamos dispuestos a poner la plata ahí, ¿verdad? Y de ahí,
ustedes saben a que todos nos estamos confrontando a lo mismo en estos momentos. ¿A dónde vamos a poner la plata nosotros con respecto a la parte de la traducción? Porque cuando yo escucho que hay pocos consultores o pocas personas o cosas en el equipo que puedan acelerar el proceso y que no sea 15 años. Imagínense que todavía usted le digan que tiene que esperarse 15 años por su paja de agua. Ya usted se va al pueblo. Pero aquí usted no se puede ir a otro mundo fuera de donde está el juicio al final y el cielo arriba y el infierno abajo. ¿Verdad? Creo que y además todo lo que estoy escuchando al final de cuentas no es todo el 100%, pero al final de todo se resume en plata. Es decir, si hubieran, que ahora vamos a hablar de esto al final, más apoyos hacia los traductores a través de organizaciones como Wycliffe, ¿verdad? Más avances podrían haber en ese área. Y yo creo que conforme uno de los propósitos de esta enseñanza, lo dije al principio, conforme nosotros nos concientizamos de la importancia de la tarea de la traducción, no solo como iglesia, podemos seguir apoyando a Ale y a Estefan, como lo hemos hecho durante años a través de las ofrendas de todos ustedes, sino que también, ¿verdad?, está hacer ese llamado a que oremos para ver si el Señor pone en nuestro corazón una convicción especial por hacer algo más. Y ese algo más, a veces, aparte de la oración, ¿verdad?, es estirar nuestra billetera más, ¿verdad?, para apoyar estas cosas que estamos escuchando el día de hoy. Voy a mencionar rápidamente. Sí. Posiblemente el estorbo más grande a que haya más misioneros de todo tipo, en traducción y cualquier otra cosa, es el hecho de tener que recaudar fondos para vivir. La gente no quiere hacer eso porque es tan cansado y tan difícil estar al 100% de su presupuesto que simplemente las personas dicen, no, no entro ahí, no voy a hacer eso. Y vos con Wycliffe estás en ese lugar. Vos tenés tu responsabilidad de recaudar fondos como misionero dentro de esa organización, que es como el músculo que dirige y vela por la sanidad de lo que están haciendo, pero cada uno va recaudando sus fondos para dedicarse a esa tarea, ¿correcto? Sí, y de hecho algo que no te he compartido, pero parte de nuestra realidad por mis temas de salud ahora y ya por bastante tiempo y no poder trabajar y no poder mantenerme, estar encima de los donantes y hacer todo ese trabajo, hemos perdido bastantes donantes, estamos como en el 80% de nuestro presupuesto y yo no puedo volver al campo a trabajar hasta llegar a cierto porcentaje, creo que el 95%. Wow. Entonces, aún si no estuviera enfermo, no me dejarían seguir trabajando por el tema del dinero. Sí, ese dato no lo conocía. Yo conozco muy bien y obviamente tengo el permiso de ellos como familia para compartir sobre los temas de salud de Estefan. Estefan es una persona que la tarea la hace y si me permiten usar este lenguaje, en tiempos donde la persecución viene de su cuerpo, de alguna manera. Es decir, lo que busca imposibilitar los esfuerzos que él hace como traductor todos los días de su vida vienen de su persona. Yo en la mañana le pregunté a Estefan que si seguía siendo peligroso la tarea de la traducción. En el contexto de la iglesia en inglés, les contaba que esta organización Wycliffe, su nombre viene de John Wycliffe, que en el siglo XIII de la Vulgata tradujo gran parte de las escrituras, es decir, del latín tradujo gran parte de las escrituras al inglés por ese deseo, pasión y convicción y claridad de la importancia de la palabra de Dios en las manos de las personas de su pueblo, ¿verdad?
y les contaba yo que, según cuenta la historia, Wycliffe murió por un derrame cerebral antes de que la iglesia de Roma pudiera declararlo hereje por haber traducido las escrituras para que el pueblo las pudiera accesar. Pero imagínense que era tan cerrada la postura en ese tiempo de la iglesia hacia que ustedes pudieran tener las escrituras, que 44 años duraron en la iglesia de Roma un proceso para poder declarar a Wycliffe hereje. Y no solo eso, que eso ya es la desacreditación más grande que usted le puede dar en ese momento a alguien que era parte de la iglesia, sino que desenterraron sus huesos y los quemaron. Como no lo pudieron llevar a la hoguera viva, lo quemaron ya muerto, y después tiraron sus cenizas en el río, que era también una forma de desvalorizar a esa persona hasta el más grande nivel. En el contexto del inglés, también hace poco estuve estudiando sobre la vida de William Tyndale, que viene a ser la primera traducción del inglés del lenguaje original, desde el lenguaje original, ya no desde el latín. Y si no me equivoco, tal vez mi esposa me puede corregir, pero la suerte de Tyndale fue diferente a la de Wycliffe. Tyndale fue, si no me equivoco, ahorcado primero públicamente, después de haber sido declarado hereje. Si mal no recuerdo, su cuerpo fue llenado de pólvora para explotarlo una vez después de haber sido ahorcado públicamente, y después quemado. A ese punto llegaba la ceguera de una institución y lo difícil para las personas de accesar a esta palabra que estamos tratando de exaltar. Hay historias, relatos, no recuerdo los nombres, de personas que eran encontradas por las autoridades en la calle caminando con fragmentos del Evangelio de Juan en el inglés, y por esa razón martirizados. Historias de familias, como por ejemplo yo y María José, que llegaba a los oídos de las autoridades que estábamos enseñando el Padre Nuestro en el idioma común a nuestra familia, y toda la familia quemada en la hoguera. Y así cientos de miles de historias donde la sangre de los mártires rodó por las calles para construir la iglesia por medio de las Sagradas Escrituras. Y siguen rodando, ¿verdad? Sí. Yo le preguntaba a Estefan sobre esos peligros hoy, y no sé si usted quiere contarnos un poco de sus experiencias. Sí, definitivamente la persecución sigue. Hay cristianos siendo martirizados en muchas partes del mundo, y tuve ¿por qué me haces hacer esto? Ya lloré en el otro servicio. Tuve el privilegio de trabajar con traductores en Nigeria el año pasado, que durante las 2 semanas de trabajo, algunos recibieron una llamada de sus familiares que otra tribu entró y secuestró a sus familiares y quemaron casas. Y por ser cristianos, y esa gente, estos traductores, volvieron durante el fin de semana a su pueblo para hacer el duelo y estar con sus familias y volver a seguir trabajando en la traducción. Siendo su familia secuestrada y casas quemadas y personas martirizadas,
y siguen dándolo. Vamos a hacer esto, vamos a traducir esto porque el pueblo lo necesita. El año pasado, o sea, eso está sucediendo todavía. Sí, solo para tener una versión de la Biblia en su idioma, cuando nosotros tenemos cientos de versiones. Sí, así es. Eso está pasando. Y de la mano con lo que les estábamos diciendo, tal vez la persecución aquí en el lado de América no se ve de la misma forma, pero Estefan todos los días se levanta luchando contra alguna parte de su casa que se está quemando físicamente. Y por la debilidad que hay en mí, sé lo difícil y lo fácil que puede ser simplemente dejar todo tirado y dedicarse a simplemente cuidar su salud o generar otros medios o ir a trabajar a Starbucks para generar lo necesario para comprar sus medicinas. Pero lo veo, como decimos aquí, todos los días confiando en el Señor para poder seguir haciendo incansablemente, lo ha hecho por tantos años, esto que Él lo ha llamado, que es la obra de la traducción para la bendición del pueblo de Dios. Entonces yo tenía conocimiento de eso, y una cosa que les quería pedir hoy durante el día, durante la tarde, es que oraran en sus casas. Ustedes, yo voy a compartir un link que yo le pedí a Alejandra que hiciera como un tipo GoFundMe, por si alguno de nosotros siente del Señor apoyar los esfuerzos. En este caso tenía como consideración principal el tema de salud, que lo he hablado largo y tendido con él, y vienen pruebas difíciles, vienen ciertos estudios importantes que tienen que pasar para poder seguir entendiendo mejor su condición y poder seguir trabajando cada día mejor. Entonces ese era el motivo principal, creo, con el que se hizo. Yo pedí que hiciera el link, pero ahora entiendo también mejor que necesita apoyo específico, ¿verdad? Ustedes conocen cómo funciona el orden del Señor. Nosotros damos nuestras ofrendas y eso no tiene que dejar de pasar. Nosotros oramos y seguimos apoyando a esa familia, ¿verdad? Pero el Señor a veces nos llama, como les digo, aparte de lo que sabemos que es nuestro compromiso con nuestra familia, a dar de una manera especial hacia algún propósito. Y hoy me entero más claramente de que Estefan está short en ese sentido, y que según los estatutos de la organización eso le imposibilita alcanzar más allá. Y estoy convencido que aquí en el pueblo de Dios podemos hacer algo más para ayudar. Entonces, para cerrar esta parte, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos, y específicamente le quiero pedir a